Bienvenidos a Aprender a Aprender, un podcast donde exploramos cómo cada estudiante desarrolla su propio estilo de aprendizaje. Soy Rodolfo Bolaños Barrera. Hoy hablaremos sobre los ritmos y estilos de aprendizaje en el aula y su impacto en el proceso educativo. Comenzamos. Todos aprendemos de manera diferente. Algunos estudiantes prefieren aprender visualmente, otros necesitan moverse, algunos requieren tiempo para reflexionar, mientras que otros absorben mejor la información a través de la práctica. En este episodio hablaremos sobre los principales modelos de estilos de aprendizaje, la importancia de la metacognición y cómo los docentes pueden adaptar sus estrategias para mejorar la enseñanza. La enseñanza efectiva debe considerar los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. La personalización del aprendizaje es clave para mejorar el rendimiento académico. Esto implica adaptar los tiempos y metodologías de enseñanza para que cada estudiante pueda asimilar la información a su propio ritmo. Imaginen que están en una clase de filosofía y el tema del día es racionalismo versus empirismo. Un clásico, pero hay un desafío. Cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Algunos ya han leído a Descartes y Hume, mientras que otros apenas están familiarizándose con términos como a priori y experiencia sensorial. ¿Cómo hace el docente para que todos avancen sin dejar a nadie atrás? Aquí es donde entra en juego la personalización del aprendizaje. En esta clase, el profesor empieza con una evaluación diagnóstica. ¿Qué sabe cada estudiante sobre epistemología? ¿Tienen alguna idea de lo que significa ser racionalista o empirista? Con esta información en mano, diseña estrategias diferenciadas. Para los más avanzados, proporciona textos originales de los filósofos y les pide que preparen un debate argumentativo. ¿Quién tiene la mejor teoría del conocimiento? Para quienes necesitan más apoyo, usa videos explicativos y mapas conceptuales, facilitando la comprensión visual y auditiva de los conceptos clave. Pero la personalización no se detiene ahí. Se fomenta el aprendizaje colaborativo, formando grupos donde los estudiantes con mayor comprensión ayudan a sus compañeros, en un diálogo filosófico enriquecedor. Y cuando llega la hora de la evaluación, hay opciones. Un ensayo comparativo, un mapa conceptual o incluso un video explicando cuál corriente consideran más sólida. El resultado, cada estudiante aprende a su ritmo, con métodos que potencian sus habilidades. No se trata solo de enseñar epistemología, sino de demostrar con la práctica cómo el conocimiento se construye de manera personalizada. Existen varios modelos que explican los estilos de aprendizaje. Silva-Spröck, 2018, menciona 9 enfoques principales, entre ellos: modelo de Kolb, diferencia entre aprendices convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores. Honey y Mumford identifican estilos activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Gardner y las inteligencias múltiples plantea que cada persona aprende de manera distinta según su inteligencia predominante, lógica, visual, musical, corporal, entre otras. Es fundamental que los docentes conozcan estos modelos y adapten sus estrategias. Por ejemplo, para un estudiante con un estilo kinestésico, una actividad práctica será más efectiva que una lectura teórica. La metacognición es la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Según lo plantea Mendoza Yepes, 2022, los estudiantes que desarrollan habilidades metacognitivas pueden identificar qué estrategias de aprendizaje funcionan mejor para ellos y ajustarlas según sea necesario. Por ejemplo, en una clase sobre epistemología, algunos alumnos usan mapas conceptuales para diferenciar empirismo y racionalismo, mientras que otros prefieren explicarse en voz alta y grabarse. El profesor les pregunta qué estrategia les funciona mejor. Así, además de aprender filosofía, mejoran su propio proceso de estudio al examinar dentro de sus propias mentes, al observarse a sí mismo, qué estrategia, qué operación les resultó más clara para comprender la diferencia entre dos conceptos. La canción que se escucha al inicio de este podcast es School Out, de 1972.
de Alice Cooper, un himno de la rebeldía adolescente. Esa sensación de romper las cadenas al final del año escolar. Pero, ¿por qué la escuela llega a sentirse así para muchos estudiantes? ¿Por qué para algunos jóvenes la escuela no es un lugar de descubrimiento, sino una institución que limita su creatividad y sus talentos? Aquí es donde entran en juego los estilos de aprendizaje. Cada estudiante tiene una forma distinta de aprender y procesar la información. Algunos son visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. Algunos necesitan estructura y otros aprenden mejor explorando por su cuenta. Pero cuando la escuela impone un único modelo de enseñanza, muchos alumnos simplemente se desconectan. Alice Cooper capta este sentimiento en frases como "We got no class and we got no principals". Bueno, no tenemos clase y no tenemos directores. No es solamente una burla a la educación, sino una crítica a un sistema que muchas veces ignora las necesidades individuales de los estudiantes. Para muchos jóvenes, la escuela no es un espacio de crecimiento, sino de rigidez y frustración. Y cuando esto sucede, el aprendizaje deja de ser una aventura y se convierte en una obligación. La pregunta entonces es, ¿cómo transformamos la escuela en un lugar donde todos puedan encontrar su forma de aprender? En el próximo segmento hablaremos sobre métodos que pueden hacer que el aprendizaje sea más significativo y motivador. Pero antes cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Te sentiste libre para aprender o contabas con los días para que la escuela cerrara por siempre? Escribe tu respuesta en la casilla de comentarios. Anteriormente enumeramos algunas teorías sobre los estilos de aprendizaje, pero ¿qué pasaría si aplicáramos esto para identificar el tipo de aprendizaje de personajes históricos? Veamos cómo Kolb, Honey, Mumford y Howard Gardner nos ayudan a entender cómo aprendieron y crearon algunas de las mentes más influyentes de la historia. Modelo de Kolb. ¿Cómo aprenden los grandes pensadores? David Kolb identificó 4 estilos de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador. Veamos cómo algunos genios encajan en estas categorías. Aprendiz convergente. Nicolás Copérnico. Copérnico no se quedaba pasivamente contemplando los cielos, sino que detectó y organizó datos convirtiéndolos en un modelo matemático del universo heliocéntrico. Su aprendizaje fue aplicado y analítico, puro pensamiento convergente. Aprendiz divergente. Leonardo da Vinci. Leonardo aprendía explorando compulsivamente múltiples disciplinas: pintura, anatomía, ingeniería. Reflexionaba y creaba nuevas ideas a partir de experiencias diversas. El ejemplo perfecto de un divergente. Aprendiz asimilador. Immanuel Kant. Si hay alguien que encarne el aprendizaje teórico, es Kant. Su crítica a la razón pura es un sistema complejo que integra distintas ideas en una gran y sólida estructura filosófica, cuya influencia persiste en la ciencia, política, leyes y otros campos del conocimiento en la actualidad. Aprendiz acomodador. Thomas Edison. Edison era uno de los que aprendía probando y ajustando sus métodos en el proceso. Falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla, demostrando que la experimentación práctica es clave, aunque se rumora que muchas de sus invenciones fueron un plagio de otros genios. Modelo de Honey y Mumford. ¿Eres activo, reflexivo, teórico o pragmático? Peter Honey y Alan Mumford propusieron 4 estilos de aprendizaje basados en cómo las personas procesan la información. Veamos quién encaja en cada uno. Aprendiz activo. Napoleón Bonaparte.
Napoleón no era de quedarse sentado analizando demasiado. Su aprendizaje era dinámico, adaptaba estrategias sobre la marcha y probaba nuevas tácticas en el campo de batalla. Bueno, hasta que descubrió cómo fallaban en el invierno ruso y en la batalla de Waterloo. Aprendiz reflexivo, Charles Darwin. Darwin pasó años observando la naturaleza antes de escribir el origen de las especies. Su enfoque reflexivo lo llevó a una de las teorías más influyentes de la ciencia. Aprendiz teórico, Albert Einstein. Einstein organizaba sus ideas en modelos abstractos. La teoría de la relatividad surgió de su capacidad para analizar y estructurar conceptos geométricos en conceptos físicos en un marco teórico lógico. Pragmático, Henry Ford. Ford, aunque no inventó el automóvil, sí encontró la manera de producirlo en masa. Aprendió aplicando métodos prácticos en la industria. Howard Gardner y las inteligencias múltiples. ¿Cómo aprendieron los genios? Gardner propuso que existen diferentes tipos de inteligencia. Veamos algunos ejemplos históricos. Lógico-matemática, Isaac Newton. Newton dominaba la abstracción matemática. Sus leyes del movimiento y la gravitación universal revolucionaron la ciencia. Visual espacial, Pablo Picasso. Picasso veía el mundo en formas y colores. El cubismo rompió con las convenciones tradicionales, demostrando su genialidad visual. Musical, Ludwig van Beethoven. Beethoven componía de manera intuitiva y emocional, incluso después de perder la audición. Corporal kinestésica, Usain Bolt. El atleta más rápido del mundo perfeccionó su técnica a través del movimiento y la práctica intensiva. Interpersonal, Mahatma Gandhi. Gandhi entendía cómo movilizar a la gente con su liderazgo pacífico y empático. Interpersonal, Carl Jung. Jung exploró su propia psique para desarrollar la psicología analítica y los arquetipos. Naturalista, Jane Goodall. Goodall aprendió observando los chimpancés en su hábitat natural, revolucionando de esta forma la primatología. Como ves, no hay una sola forma de aprender. Los grandes personajes de la historia han usado distintos estilos para transformar el mundo. ¿Cuál crees que es el tuyo? Entre estos, en la casilla de comentarios, te dejamos el test de Honey y Mumford para detectar cuál es tu tipo de aprendizaje. Realiza el test y escribe los resultados en la casilla de comentarios de este podcast. La diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje en el aula es un reto y una oportunidad. Como docentes, es crucial adaptar nuestras metodologías y nuestras prácticas de aula para garantizar un aprendizaje significativo. Comprender cómo aprenden nuestros estudiantes, igualmente cómo aprendemos nosotros los docentes, fomenta la metacognición, que puede marcar una gran diferencia en su rendimiento académico y desarrollo personal. Esto fue Aprender a Aprender. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y compartir este episodio con otros educadores. Hasta la próxima.